Shalom, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Bendiciones para todos los que nos acompañan en cada Shabbat, aquí a través de el canal de YouTube de nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Hoy transmitiendo acá desde Paipa, Boyacá, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Hemos venido hablando en este tiempo sobre todo lo que Dios anhela a través de nuestras vidas. Y de los cambios que Dios necesita también hacer a través, de los cambios que Dios necesita hacerlos. Y es de esa santidad y es de esa purificación para que Él pueda usar nuestras vidas como un instrumento. Entonces, viendo que nosotros hemos venido hablando sobre la mente, sobre el corazón, sobre la lengua, ¿sobre qué más hemos hablado? Sí, sobre ir una milla más adelante. Sí. ¿Qué más hemos hablado? Sobre la insensatez que hablamos hace 8 días. Y eso nos conlleva de que Dios siempre nos va a mostrar algo porque vas a caer o porque tienes que cambiarlo. O sea, o nos advierte que si sigues en esa misma condición vas a caer, o te quiere cuidar, o quieres que eso lo quites de tu vida porque lo has venido haciendo durante mucho tiempo. Entonces Dios nos está purificando, nos está limpiando, nos está llevando a una verdadera santidad. Algo de lo que no voy a entrar en ese tema porque ya está en nuestro canal de YouTube. Hay un tema que lo están haciendo nuestros pastores y es ¿cómo se llama el tema de ellos? La santidad en el matrimonio. ¿Sí? Hay un tema muy importante que es la santidad en el matrimonio, en el área sexual, cómo nos debemos de comportar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. ¿Sí? Los invito a que lo puedan ver también, que esto hace parte de la santidad en el hogar. Entonces, cuando nosotros tocamos esos temas, se empiezan como a ver muchas cosas que, oiga, ¿será que estoy actuando mal? ¿Será que estoy actuando bien? Pues el Espíritu Santo es el que le va a dar la oportunidad de poder entender si lo estás haciendo bien o no. ¿Sí? Y no creernos sabios en nuestras propias prudencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa sabiduría no proviene de Dios, sino es una sabiduría terrenal, y eso lo vamos a ver hoy a través de esto. Entonces, hemos venido viendo una serie de la santidad que Yahweh anhela de su pueblo en estos tiempos. Hay una profecía que también los invito a que ustedes la puedan ver, y es de cómo mantenerse uno firme, ¿durante qué? Durante el juicio, ¿sí? Y es en los tiempos donde Dios nos está preparando, ¿cierto? Hasta ahorita está empezándose a ver las primeras muestras de esos juicios que van a venir sobre la tierra. Aunque ya se están viendo algunas cosas, lo terrible todavía no ha pasado. Entonces ahí están, también en esa enseñanza,
para que ustedes la puedan ver en nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, y ahí vamos a poder ver de lo que Dios nos está cuidando en estos tiempos y de lo que Dios nos está preparando. Y a través de eso Dios necesita que nosotros empecemos a santificarnos, a purificarnos. ¿Mm? ¿Por qué necesitará Dios que nos empecemos a purificar? ¿Será que Dios le revela las cosas a cualquiera? ¿O cualquiera puede hacer las cosas porque sí? ¿Cierto que no? Solamente los apartados, a los que son santificados por Dios, son los que van a poder ver también ese galardón grande que Él tiene preparado para nosotros. ¿Cuál es ese galardón? Nuestra salvación. En estos momentos, a través de todo lo que Dios profetiza, Dios está salvando, ¿sí? Pero todavía no somos salvos. ¿Mm? Si te vienen a decir que por la gracia has sido salvo, ¿tú qué vas a responder? ¿Por qué? Porque empezamos un proceso de purificación y hasta que no haya una total obediencia, entonces yo no puedo decir, sí, yo ya acepté al Mashiach y ya soy salvo. No. Dios te empieza a resguardar, a salvar en muchas situaciones de tu entorno. Es ahí cuando los ángeles acampan alrededor tuyo y no permiten que nada te pase. Pero porque estás en un proceso de santificación. Si tú en ese proceso de santificación pecas, ¿qué pasa? ¿Será que Dios sigue resguardando? Ok, entonces eso tiene que estar muy claro. Entonces yo no puedo decir, ya entendí quién es el Mashiach, me arrepentí, pero sigo igual. No puedo seguir igual. Y eso también lo vamos a poder entender hoy, a través de lo que nos transmite esta enseñanza de los ojos. Y el título de la enseñanza como tal es el deseo de los ojos. ¿El deseo de quién? De los ojos. Pero vamos a empezar un punto desde donde empezó todo esto. Pero antes de eso, van a ser dos interrogantes, dos preguntas. ¿Los ojos se desvían con facilidad de las cosas del mundo? Vamos a ponerlo ahí. ¿Los ojos se desvían con facilidad a las cosas del mundo? La segunda pregunta, ¿nosotros debemos tener cuidado con el deseo de los ojos? ¿Con facilidad a las cosas del mundo? Y esas son las cosas que vamos a empezar a entender hoy. Si verdaderamente mis ojos se pueden desviar. Y la segunda es, ¿nosotros debemos tener cuidado con el deseo de los ojos? ¿Nosotros debemos de tener cuidado con el deseo de los ojos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que nosotros estamos siendo tentados en cada momento de nuestras vidas? ¿Por qué? Porque Satanás siempre está buscando nuestra caída y siempre está buscando tentarnos a través de ¿qué? De las cosas que le gusta al ser humano. ¿Sí? De las cosas que son atractivas a la vista. ¿Mm? Entonces, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestros ojos. Y por eso hoy Dios nos va a llevar a que si estoy actuando mal, ¿qué tengo que hacer? Santificar mis ojos. ¿Sí? Entonces, en esta próxima semana, ¿qué va a pasar? Que como Dios ya nos dio una advertencia, ¿ustedes qué creen que el enemigo va a hacer? Ok. Pero como Dios ya nos dio una advertencia de cómo cuidarnos, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No caer, cuidarnos, ¿cierto? Entonces debemos de cuidarnos. ¿Sí? Entonces vamos a ver desde dónde empezó todo esto. ¿Ustedes desde dónde creen que empezó todo esto?
Lo de los ojos. Desde el Edén. ¿Quién da más? Desde la caída de Lucifer. Pues vamos a ver que sí, también desde la caída de él y desde el huerto del Edén se van a ver que empezó todo esto. Porque ¿quién empezó con todo esto? Satanás, sí, a Satán. Cuando él era un ángel de luz. Y después pasó a ser un ¿qué? Un demonio, un ángel caído, ¿sí? Entonces, vamos a ir a Génesis 3, 4, 5. Y dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día de que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Quién estaba hablando ahí? La serpiente antigua. ¿Qué era la serpiente antigua? ¿Qué era la serpiente antigua? Según lo que hemos aprendido, un ser híbrido, ¿cierto? Entonces, en ese momento la mujer había empezado una conversación con Satanás, con este ser híbrido. Dice, en ese momento Eva comenzó a ver el árbol con otros ojos. ¿Cómo empezó a ver Eva el árbol? Luego Eva no tenía ese árbol siempre. Siempre lo tenía ahí, ¿cierto? Pero Dios había establecido un mandamiento. ¿Cuál había sido ese mandamiento? De todos los árboles que hay en el huerto comeréis, pero de este árbol, del bien y del mal, ¿no? Comeréis. Eso fue lo único y lo único que había establecido para ellos. De ese árbol no comeréis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el momento en que lo comieran, y la misma serpiente lo dijo, ¿qué iban a empezar a hacer? Sus ojos serían abiertos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea que mientras que ellos estaban en el huerto del Edén, ¿conocían del bien y del mal? No. Ok. ¿Hasta que no qué? Hasta que la serpiente los engañó. Todavía no. Entonces, tal vez su fruto no era tan malo como Dios lo había hecho pensar, ¿cierto? ¿O qué ustedes creen que pensaría Eva en ese momento al ver el fruto? ¿Por qué empezó a ver el fruto como con una atracción diferente? ¿Qué empezó a ver en su corazón? ¿Qué sembró a Satán en ella? Empezó y sembró algo de lo que era Satanás. Cuando estaba Satanás allá con Dios, ¿qué fue lo primero que él pensó? Ser como Dios. ¿Sí? Y aquí está hablando, serás como Dios, serás como Él. O sea, les estaba impregnando lo mismo que Él era. Ok. Génesis 3:6 nos dice, cuando la mujer, ¿qué hizo? Cuando Génesis 3:6, cuando la mujer, ¿qué? Vio. ¿Qué utilizó? Sus ojos utilizó en ese momento. Por eso dice, cuando la mujer, ¿qué? Vio que el árbol era bueno para comer. Entonces ella, ¿por qué no había visto eso antes? O sea, Satán hizo algo en sus ojos y abrirle los ojos hacia el mal, ¿sí? Hacia lo malo. O sea, hizo poner en contra, ir en contra de Dios. Siempre lo que ha buscado Satanás es ir en contra de Dios. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ¿cómo era agradable? A los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces, ¿qué pasó en ese momento?
Cuando ellos comieron, primero hubo algo. Y dice, y que el árbol era deseable. O sea, ¿qué hizo la serpiente? Puso en ellos un deseo. Un deseo. Eso tenemos que tenerlo muy, muy acá. O sea, tengamos mucha atención a todos estos puntos de los que estamos hablando. Cuando nosotros estamos en el mundo, habían muchas cosas que cuando nosotros las miramos, las queríamos, ¿qué? Tener. Pero aún cuando estamos dentro de un lugar, una comunidad, vemos cosas que queremos tener. O sea, a ver, que empieza a haber un deseo. Si usted tiene eso, yo también quiero esto. ¿Sí? Eso fue lo que Satanás hizo en ese momento. Empezar a tener una codicia. ¿Hay un mandamiento que habla sobre esto? No codiciarás. ¿Sí? No codiciar. Entonces, es el segundo punto. Codicia, adulterio. No codiciar. Lo primero que hace es codiciar, maquina y actúa. ¿Cierto? Entonces, ¿sí ve toda la importancia de nuestros ojos y de por qué tenemos que cuidar nuestros ojos? ¿Qué puede ingresar a través de nuestros ojos entonces? Ok. Sentimientos, no sentimientos. El sentir querer tener algo, el sentir ser como alguien. O más. Dice que Eva tuvo que tomar decisiones. Creerle a Dios o dejarse llevar por su instinto y por lo que y por lo que vio. O sea, Satanás le abrió como un panorama hacia la parte malo, hacia que se rebelase en contra de lo que Dios había dicho. Y solo lo hizo a través de ¿qué? De su oído, de lo que él le habló y a través de lo que ella miró. A Satanás le habló, recibió, entabló una conversación y le dijo, mira, hubo una tentación a hacer algo. O sea que los ojos lo conllevan a uno a una tentación para ver qué, para ver algo que como que es tan agradable. Oiga, como que eso como que se siente, como que yo quiero tener esto. ¿Mm? La serpiente la tentó con el mismo pecado con la que Satanás cayó. El deseo de ser Dios. Y antes de saltar a criticar a Eva, debemos darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos esa prueba delante de nuestros ojos. Porque nosotros decimos, no, pero es que eso fue Eva. O esa Eva sí, por ella, ahora nosotros somos así. Pero Dios nos está mostrando que entregó a su Hijo, nosotros nos arrepentimos, nuevas criaturas somos. Y ahora debemos de actuar conforme a la voluntad de Dios. Y no conforme a nuestra vieja naturaleza. ¿Sí? Entonces, por eso en 1 de Juan 2, 15 y 16 nos dice, no amen el mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas del mundo, y aquí van tres aspectos, y uno de esos aspectos son los que estamos mirando el día de hoy. Los deseos de la vieja naturaleza, los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida no son del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar si en nosotros hay deseos o en los deseos de los ojos hay algo que no está bien en nosotros? ¿Cómo estamos nosotros mirando? ¿Cómo estamos mirando? ¿Estamos actuando correctamente o estamos actuando incorrectamente? ¿Qué Dios está provocando ahorita en mi alma, en mi corazón?
Ok. Ya que es otro canal de la tentación, el deseo de los ojos, como vimos en el versículo 16, la misma tentación la tenemos el día de hoy. Discernir lo que es bueno o malo a nuestros propios ojos, en lugar de atender lo que Dios ha dicho. ¿Por qué Dios nos dio el discernimiento? Para saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Y a través de qué nosotros discernimos? Una de las primeras son nuestros ojos. Y si en nosotros está esa inteligencia, o sea, esa sabiduría de Dios, o sea, el discernimiento, ¿nosotros cómo vamos a actuar? ¿Será que van a haber deseos? Si tenemos discernimiento, ¿será que van a haber deseos? Estamos bajo una naturaleza pecaminosa, caída. A ustedes se les van a presentar muchas situaciones, pero como tienes el discernimiento, sabes qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Entonces vas a saber qué decisión tomar. O sea, ahí se va a empezar a ejecutar ¿el qué? El libre albedrío. El libre albedrío, ¿qué es? La capacidad de tomar una decisión basada en algo de lo que tú eres. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Cuando se te presenta una tentación de algo que a ti te gusta. Entonces, en ese momento, como tú tienes discernimiento, nosotros tenemos el discernimiento, vamos a saber cuál es la decisión que debemos de tomar. ¿El discernimiento qué hace? Separar lo bueno de lo malo. Entonces, ¿esto es bueno o esto es malo? Pero hay personas que dicen que a lo bueno, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Hay discernimiento? No. ¿El Espíritu de Dios está ahí? No. ¿Sí? Entonces, por eso Dios nos da la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que Dios nos va a llevar a hacer en este tiempo y a ejercitar todas estas cosas. Cuando estemos allá afuera, en los tiempos que Dios permita que nosotros estemos allá afuera, en las actividades que estemos haciendo allá afuera, ahí es donde se van a empezar a ejercitar. ¿Qué va a empezar a ejercitarse en nosotros? El discernimiento, ¿cierto? A que Dios a través de nuestros ojos nos muestre qué es lo que hay, ¿sí? Y ahí hay otro punto también muy importante. Cuando Dios mira a través de nuestros ojos, también nuestra lengua habla conforme a lo que el Espíritu Santo quiere hablar. No a lo que yo quiera hablar, sino a lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Entonces, el estar allá afuera, enfrentándonos a todo lo que hay allá afuera, no es cualquier cosa, ¿sí? Porque nosotros podemos salir, ir y si no tenemos discernimiento, no pasa nada, ¿sí? Dios no vio a través de nuestros ojos y no habló a través de nuestra boca. Y es más, con nuestras manos no pudimos hacer nada. ¿Listo? Entonces vemos que la misma tentación la tenemos el día de hoy. Sí, claro, porque no es que Hasatán la impregnó en Eva. ¿Mm? Entonces, como él la impregnó en Eva y todos somos hijos de Adán, entonces todos venimos con esa misma naturaleza que Satanás impregnó en ese momento o que implantó en el corazón de Eva. ¿Mm? Sí. Como modificó la genética, en la genética vienen todas estas cosas. ¿Los ojos qué? De deseo. Proverbios 3, 5, 7 dice: confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derecha tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Yahweh y apártate del mal. ¿A qué nos conlleva esto? ¿Qué es la confianza en Yahweh? Emuná es confianza, lealtad, ¿qué más? Fidelidad. Ok. O sea, apártate para Yahweh con todo tu corazón. ¿Sí? Apártate para Él. Y ya no vuelvas a actuar bajo tu propia sabiduría o tu propia prudencia. ¿Por qué va a pasar? Porque ¿qué va a pasar? Si te apoyas en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, ¿qué va a pasar? Al final dice, y apártate del mal. Porque había venido actuando de una forma insensata. Ahí lo podemos decir, insensata. Proverbios 14:12. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. ¿Qué pasó ahí? Dice que hay un camino que el hombre le parece derecho. ¿En qué se estaba apoyando? ¿En su propia qué? En su propia prudencia. Exacto. Pero es un camino que lleva ¿a qué? A la muerte. Entonces, ¿una persona que actúa en esta condición tiene discernimiento? No lo tiene, ¿cierto? ¿Por qué no lo tiene? Porque en él no habita el Espíritu Santo. Ahí hay una persona que actúa humanistamente. Todo es, ay, no, pero es que ¿por qué son así? O ¿por qué no tienen más amor con ellos? ¿Por qué no se, no, es que Dios, Él expresa su amor a través de la formación que trae hacia uno, desarraigándolo de la vieja naturaleza. Eso es amor de Dios. ¿Sí? Por eso Él no viene con pañitos de agua tibia, sino Él viene con un rúa de fuego purificador. ¿Mm? Por eso en Pedro dice que vas a tener que ser pasado por el fuego como el oro y como la plata. ¿Para qué? Para ser purificado. Entonces, ¿eso es amor de Yahweh o no? Ah, bueno. ¿El amor del mundo cómo es? No, tranquilo, no, pues yo sé que tú estás pecando, pero no te preocupes. ¿Sí? No pasa nada. En algún momento tú entenderás. Y lleva 5, 6, 10 años. Y en algún momento tú entenderás. ¿Mm? Entonces, no tiene coherencia, ¿verdad? La estimulación causada por la visión del árbol y su fruto fue un deleite para los ojos. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando Eva vio con sus ojos ese fruto, ¿cómo lo vio? Un deleite. Con un deleite. Porque ella no lo había visto antes como con ese mismo deleite. No estaba el mal en ella. Uh-huh. Porque no había descuidado tampoco la intimidad con el Eterno. Por confianza, porque como dice el texto que como ellos, Adán y Eva mantenían en el jardín del Edén, entonces nunca vio. Bueno, antes de la tentación probablemente la mujer ni siquiera se molestó en mirar el árbol. Pero de repente, eso que era prohibido se convirtió en lo más bello de contemplar. ¿Qué le gusta al ser humano? ¿Qué le gusta hacer al ser humano? ¿Qué le gusta hacer? Analicemos cómo es el comportamiento del ser humano. Ir por lo más fácil. ¿Cómo es el pecado? ¿Será que el pecado no? Eso es algo, no, eso, todo el mundo aborrece el pecado porque eso es tan feo tenerlo. ¿Cómo se ve el pecado? Disfrazado. Se disfraza
y se hace notar como algo bueno, como algo bonito, como algo de que, oiga, yo quiero tener eso, ¿sí? Pero no se dan de cuenta de que ahí detrás de eso está disfrazado algo que va a causar mucho daño, ¿sí? Entonces, eso que era prohibido se convirtió en lo más bello de contemplar. En un matrimonio, cuando el hombre o la mujer es infiel, ¿por qué es infiel? Pero el convencimiento de la persona es que yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿cierto? Está acabando con un matrimonio, pero yo no estoy haciéndole daño a nadie. Estamos pasando un rato agradable. ¿Cómo es el pecado? Algo agradable, ¿cierto? Entonces, por eso es que no puede una persona discernir entre lo bueno y lo malo. No hay discernimiento. Y por eso dice que cree que el camino por donde anda es recto. Pero en realidad es un camino de muerte. ¿Sí? No porque no hubiera variedad de colores, formas y tamaños entre los árboles, sino porque Satanás había sembrado la idea en su mente que el fruto representaba algo bueno que Dios estaba restringiendo hasta ese momento. Nuestras tentaciones muchas veces pueden empezar solo con una mirada, ¿cierto? ¿Qué puede empezar? La tentación puede empezar ¿con qué? Con algo que yo solamente vea, observe, un vistazo. Cuando me doy permisos de ver algo que no debo ver. ¿Ahí qué empieza? Un deseo, una tentación. Mateo 5:28 nos dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Aquí va la intención del corazón. Y eso tiene que ser tenemos que tenerlo muy claro. Porque ahora no vamos a decir, es que ahora ya entonces voy a cerrar mis ojos. Y voy a andar así para no tener que pecar. ¿Sí? Si estamos en un mundo lleno de pecado, ¿cómo Dios santifica nuestros ojos? Escuchen bien ese texto, se los voy a volver a leer. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual, ¿qué es mirar con pasión sexual? Deseo. A una mujer, ¿ya ha cometido adulterio con ella? ¿En dónde? En el corazón. ¿Tuvo una relación íntima? No. Pero hubo una intención de mi corazón que quiso. Ahí es cuando la mente empieza a volar. 5:28. De pronto la traducción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se genera en mi mente algo, empieza a maquinar cosas que usted ya había visto antes, porque sus ojos estaban contaminados. Entonces usted al ver algo, como que se sintió muy atraído por ese algo y quiso como qué, como tenerlo. ¿Sí ve todo lo que empieza por los ojos? ¿Debemos de santificar nuestros ojos? Ok. Mateo 5:29 nos dice, por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácalo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado ¿a dónde? ¿Al qué? Aquí dice infierno, pero la palabra es, habíamos aprendido que ¿qué es ese lugar? El Gehenna, ¿qué es? Era un lugar que había cerca, ¿dónde? A Jerusalén, donde llevaban sacrificios de los niños, que ardía un fuego muy, muy grande.
¿Sí? Entonces hace la comparación, que si tu ojo te hace, es preferible que ¿qué? Que una parte de tu cuerpo no, y no todo tu cuerpo sea arrojado al Gehenna. Al Gehenna. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos llevan estos versos? ¿O qué nos llevan a poder entender? Que si tú estás andando con Dios, cuando tú empiezas un caminar con Dios, tú tienes que empezar a quitar todas esas cosas que tú hacías con tus ojos. Cuando está una persona en el mundo, ¿cómo contamina sus ojos? Con la mirada. Con lo que uno mira, lo que uno desea. ¿Qué pueden desear? Las cosas del mundo. Lo que es, todo lo que se representa. Como dice el dicho, todo entra por los ojos, ¿no? ¿Todo entra por los ojos? Ok. Vamos a entender un poquitico más a profundidad lo que nos quiere decir en Génesis 3. Entonces, Génesis 3, versículo 7 nos dice, en ese momento se le abrieron los ojos. ¿A quién se le abrieron los ojos? A Eva. ¿Y a quién más? Dice, se les abrieron, no se le abrió. Se les abrieron, o sea, a los dos. Y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces, cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sintieron qué? Porque sus ojos se abrieron. Entonces vamos a ver qué es la profundidad de esto. ¿Cómo así que sus ojos se abrieron? ¿Lo que no estaban con los ojos abiertos así? ¿O de qué ojos estaba hablando ahí? ¿Durante cuánto tiempo ellos duraron en el huerto del Edén y no habían notado y no habían sido avergonzados o no vieron vergüenza ni desnudez? El tiempo que ellos vivieron ahí, antes de 40 años, ¿no? Mucho más. Cuando Adán y la mujer comen del fruto prohibido, una serie de eventos se desencadenan. Cuando ellos comieron de este fruto, ¿muchos qué? Muchos eventos se desencadenaron. Inmediatamente la conciencia de culpabilidad apareció, denotando que ellos habían quebrantado el mandamiento de Dios. ¿Cuál había sido ese mandamiento? El no comer de ese árbol. Ese es el único mandato que ellos habían o que Dios había establecido para ellos. El conocimiento adquirido no fue el de la felicidad, la sabiduría o el poder de que esperaban alcanzar, sino el de la conciencia del pecado y de su conflicto con la voluntad de Dios. O sea, en ese momento, ¿qué pasó? Se creó un conflicto entre la voluntad del ser humano y la voluntad de Dios, donde nosotros empezamos donde hubo ese inicio de rebeldía con Dios. ¿Sería que nosotros seamos rebeldes? Es más, ¿somos rebeldes? ¿Por qué? Vamos a seguir para poder entender. El resultado del pecado es la vergüenza, ¿cierto? ¿O será que el pecado trae exaltación? El pecado siempre te va a hacer quedar ¿en qué? En vergüenza, ¿sí? La vergüenza fue un sentimiento completamente nuevo que nunca habían experimentado ninguno de los dos, ni Adán ni Eva. De ese versículo hay un término que dice, se le abrieron los ojos. No los ojos de su cuerpo, sino los ojos ¿de qué? De su mente. Esto se refiere a su conciencia. Antes del pecado original, Adán y su esposa no tenían conciencia. Ellos estaban en un estado de inocencia. ¿Es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo andaban ellos en el huerto del Edén? Porque lo veían todo con sus
O sea, que es decir que ellos eran ignorantes a la maldad. Ellos no conocían la maldad. Eran ignorantes hacia eso. ¿Sí? Ahora, lo peor que alguien puede hacer para tranquilizar a una conciencia culpable es tratar de eliminar el sentimiento por medios externos. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un sentimiento de culpa por algo que vio y que hizo y que sabía que estaba mal? ¿Qué empieza a hacer? Hay un tormento, pero quiere darle una solución. ¿Y esa solución cómo es? Primero empieza uno como a ocultar, Sí, a ocultar. sabiendo la verdad, la oculta. Sí. Y trata de eliminarlo con cosas terrenales, como lo que está hablando José, a ocultarlas. ¿Y en qué los oculta? Si lo vemos, digamos, si lo viéramos en un caso, digamos, de una infidelidad, ¿cierto? Comenzando a hacer, digamos, como actos buenos, se le puede decir así. Trata de hacer para como tapar su culpabilidad, entonces, para no sentirse el culpable por el pecado que cometió contra su esposa. Miren lo que el ser humano empieza a refugiarse cuando eso y empieza a tratar de solucionarlo, pero no se da cuenta de que está cayendo más. Lo busca eliminar ese sentimiento por medios externos, como el alcohol. Una persona que se refugia en el alcohol es porque trata de tapar algo, ¿cierto? Porque siente algo malo. Entonces dice que al sentir el alcohol, sí, se siente como relajado o tranquilo. Pero si pasa el efecto, viene otra vez el tormento. Las drogas. ¿Mm? ¿Qué hace una persona cuando consume drogas? Dice que consume drogas para que olvidarse de todos los problemas que tiene. Porque anda como en otro mundo. ¿Sí? Mantener la mente ocupada. ¿Sí? Tratar de mantener la mente ocupada en algo. Es que no me va a poner algo para no seguir pensando en esto que me está atormentando. Pero al final termina de hacer lo que está haciendo y otra vez está ahí. Entonces no se puede solucionar con eso. Pero que al final no elimina la causa de su raíz. O sea, puede ser algo momentáneo, pero en algún momento va a llegar otra vez. ¿Eso es una verdadera paz? ¿Una verdadera shalom? Ok. Entonces, cuando una persona no tiene una verdadera paz, una verdadera shalom, es porque algo ha hecho, ¿sí? Y hay una culpabilidad. Y se siente incómodo con muchas cosas que pasan a su alrededor, ¿sí? Y trata de ocultarlo en todas estas cosas. Pero la solución es simple. ¿Qué se tiene que hacer? Pedir perdón. ¿Qué hace el pecado? Lo que decía José, tratar de ocultarse, ¿sí? Ocultarse, que no salga, que no me descubran. Porque es que yo sé que si me descubre va a traer vergüenza y lo que menos que yo quiero es tener vergüenza, ¿sí? Y las personas afectadas, pedir perdón a Dios y a las personas afectadas, tomando las medidas necesarias para corregir sus malas acciones. ¿Qué debe uno hacer? Y ahorita que se acerca una fiesta muy importante, que es de arrepentimiento. ¿Qué hace uno? Pedir perdón, ¿no? Sí. En Yom Kippur uno pide perdón por nuestras transgresiones, pero son cosas que no tienen, o sea, aquí no quiero decir que el pecado es pecado, ¿sí? Pero hay pecados mayores, ¿sí? Hay pecados que traen mucha connotación entre las personas y traen muchas más consecuencias, ¿sí? Pero en Yom Kippur uno dice, se pone uno a cuentas con Dios, ¿sí? Diciendo, en este año yo hice esto y esto incorrecto, como sabía que tenía que hacer algo y no lo hice, ¿sí? Cosas como esas. No, pero uno dice, no, es que este año quiero arrepentirme porque caí en fornicación o en adulterio.
Y el otro año, no, padre, es que en este año quiero pedir perdón porque caí en la pornografía. Ay, ay, ay. De esas cosas, no, señor. Porque lo que pasa es que si no estamos volviéndonos personas que caemos, celebramos una fiesta y nos valió lo mismo. Se vuelven personas cínicas y caen en lo mismo. Y el otro año en lo mismo. Y el otro año igual. Venga, ¿y entonces qué pasó? ¿Hasta qué momento? Sí, se acostumbran. Es una persona reincidente. ¿Mm? Dios nos da la conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Con ello, Él escribe sus leyes en nuestros corazones. Cuando hay un cambio de condición de la naturaleza pecaminosa a un nuevo hombre, ¿qué tiene que pasar? Tiene que automáticamente haber un cambio. Yo no puedo tener mi vieja naturaleza, que me gustaba hacer porquerías en el mundo, y llegar y conocer de Dios y seguir en lo mismo, porque si no está siendo un burlador. Dice, no, es que yo estoy en adulterio, pero es que Dios es tan hermoso. ¿Sabe qué hizo? Le dio 2 mujeres. Y así se vuelven las personas de cínicas. ¿Sí? Y no falta la que aparece, ¡ay, qué bendición! ¿Sí? Pero Dios, ¿qué dijo? Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Esto es lo dice David en el Salmo 134. Pero en ti hallamos, ¿qué? El salmista dice, pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. ¿Qué dice en esa versión? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón. ¿Sí? O sea, algo de los atributos que también tiene Yahweh es que Él perdona. Pero perdona al que venía del mundo, conoció de Dios. Lo hizo un perdón a través de lo que nosotros hicimos, un acto de arrepentimiento, teshuvah, ¿sí? Pero yo conociendo y llevando una trayectoria, ¿qué va a pasar? Pues que Dios en su infinita misericordia también puede tener un perdón, ¿sí? Pero tú ya no vas a ser apto para lo que Él te había preparado desde antemano, ¿sí? Nosotros veíamos, o anteriormente habíamos tocado un texto que era, creo que en Ezequiel 44, si no estoy mal, ¿sí? De que ya todos pecaban y se desordenaban y hacían lo que quisieran, y dice, ya no voy a traer más, ya ustedes, ya no más con ustedes, ¿sí? Pero a la final dice, bueno, está bien, los voy a poner solamente como porteros, o solamente para que barran, ¿sí? ¿Tuvo un acto de qué? De misericordia, pero es la última oportunidad, le dice Dios. Pero padre, si tú no me tenías preparado para ser sumo sacerdote, ¿usted cree que yo voy a ponerlo de sumo sacerdote después de lo que usted hizo? ¿Cierto que no? Y por eso Dios sí es injusto. Por eso debemos de cuidarnos mucho. Por eso Dios nos predestinó para algo grande, para ser unos siervos verdaderamente apartados para Él. Por eso, cuando empezaron a ungir a los sumos sacerdotes a Aarón y a sus hijos, ellos se apartaron durante ¿cuánto tiempo? 7 días de purificación. 7 días de purificación en lo cual ellos llegaron a verdaderamente a tomar la posición con un corazón limpio para hacerlo. ¿Lo hicieron? Aarón lo hizo. ¿Sus hijos lo hicieron? No lo hicieron. Porque dice que presentaron ¿uno qué? ¿Una ofrenda de qué? Un olor extraño, un fuego extraño delante de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Los consumió. ¿Sí? Trajo muerte. Entonces esto no es un juego. Si yo me empiezo a santificar,
y en algún momento se me da por pecar, usted va a ser desechado. Y en estos tiempos, que son los tiempos finales, aún más. Entonces, no empecemos a jugar con la misericordia de Dios. Eso no es un juego. ¿Mm? Tito 1:15, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, pero tienen la mente y la conciencia corrompidas. Porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. ¿Listo? La conciencia es otra prueba más de la mano creadora de Dios. Es esa voz interna que desde nuestra alma nos dice la ley moral de Dios. Y depende de nosotros el seguir o no seguir. La idea es de evolución que el mundo nos quiere inculcar. No pueden explicar la experiencia de la conciencia. Las ideas de la evolución que el mundo nos quiere inculcar. ¿Cuál es la idea de la evolución? Hacernos creer, ¿no? ¿Qué ha aparecido a través de esas experiencias o esas ideas de evolución que el mundo quiere implementar? ¿Qué es una evolución espiritual? ¿Qué nos enseñan en las evoluciones espirituales? Tú estás en un rango 1, pero quieres ascender a un rango 10. Espiritualmente. A través de canalizar las energías de los chakras. Es ir un paso más. Lo que el mundo nos quiere inculcar es que nosotros podemos tener una plenitud espiritual a través, esto se puede llamar cábala, a través de la brujería, de la hechicería, de todas esas vainas, a través del yoga. ¿Será que eso le está quitando el lugar a Dios? Claro. Pero ellos dicen, tú tienes un crecimiento espiritual. Supuestamente la paz interior. Y entonces empiezas a... ¿sí? Y eso dice que las vibras hacen que tu nivel espiritual crezca. Que las energías, pero las energías de los demonios que están alrededor. ¿Sí? Y entonces esas cosas no pueden hacer explicar la existencia de la verdadera conciencia. Los deseos de los ojos aluden al intenso apetito del alma. Los deseos de los ojos aluden al instinto apetito del alma. Es decir, los ojos cautivan el alma. En la Tanakh enseña que el cuerpo es una de las partes más activa, ya que cuando vemos algo, activa el deseo de ver e incluso de hacer algo que imitar lo que se ve en ciertas cosas. Por eso no solo se satisface en ver, sino se activa para desear más. ¿Qué pudimos entender? ¿Qué hacen los ojos? Activan un apetito. ¿Qué es un apetito? ¿Qué es la glotonería? ¿Solamente comer? Aún en el área sexual también sucede eso. Entonces, ¿eso a qué lo lleva a uno? A que activa un deseo. ¿En dónde? En mi cuerpo. ¿Sí? Lo que yo veo puede activar algo en mi cuerpo, un deseo de querer algo. Dice, activa el deseo de ver e incluso de hacer que imitar lo que se ve en ciertas cosas. O sea, los ojos a través de lo que tú ves, tú quieres hacer lo mismo que tú estás viendo. Tu cuerpo activa en tu cuerpo hacer lo mismo que tú estás viendo. Y ya ahorita vamos a ver en qué punto lo vamos a ver eso. Por eso no solo se satisface en ver, sino se activa para desear más. Entonces yo quiero ver eso, quiero hacer eso, pero quiero
que quiero hacer más de eso que yo estoy viendo. Eclesiastés 1:8 nos dice, todas las cosas están llenas de labor, más de uno lo puede expresar. El ojo no se satisface con ver, el oído no se llena con oír. ¿Cómo el maligno obra en el deseo de los ojos? Mostrándonos lo prohibido. ¿Qué hizo la serpiente antigua con Eva? ¿Nos mostró qué? Lo prohibido. En este entonces, ¿qué es lo prohibido? ¿Qué es lo que nos muestra Satanás? ¿Qué es lo que nos pone Satanás en el camino? ¿Pero qué tipos de pecado? Todo lo que nosotros pensamos que es bueno. Para nuestros ojos. De pronto, ahí se podría también ver, digamos, ¿cómo se le dice eso? Como la pereza, todo eso. No. ¿Usted ve la pereza? No, o sea, digamos, sino como la acción de que uno dice como que, ay, no, como que ahorita voy a descansar y todo eso. No. Eso no se activa con los ojos. Se activa, es que usted vio a alguien que esté pereciendo y voy y me... y se vuelve perezoso. No, eso va por otro lado. Entonces, ¿cómo obra en el maligno del enemigo? Mostrando lo prohibido. Y es ahí donde la carne busca satisfacer, y eso surge con lo que usted vio, con lo que usted está observando. Porque al observar algo, tú te puedes quedar analizando y empieza a generar algo ¿en qué? En mi mente, en mi corazón. Que en algún momento eso va a dar un fruto, pero es un fruto malo. Exacto. Y es ahí donde tenemos el ejemplo que habíamos visto de Eva cuando vio el fruto prohibido, tuvo atracción y lo deseó de ver y de comer. Por eso, como los que cometen la vista, no solo se sacia, sino con ver, no se sacia con ver, sino es más que eso, con codiciar. O sea, lo lleva a hacer algo mucho más de lo que solo vio. Segunda de Corintios 11:3. Este verso ya lo habíamos tratado anteriormente. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios 11:3? Y temo que de alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción del Mashiach, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Y esto nos lleva a qué? A que aún en el caminar con Dios, nosotros somos los que más vamos a ser tentados, ¿sí sabían? Porque los que están en el mundo y ya, sencillamente están en el mundo, están bajo el dominio de Satanás. Pero cuando alguien se aparta del mundo y empieza a caminar con Dios, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Pues se va a venir una tentación mucho más fuerte. Uno en el mundo, la tentación está por todos lados. Pero cuando uno se empieza a santificar, el enemigo le dice, ¿se está santificando? Venga, le ponemos esto que a usted le gustaba en el mundo. ¿Qué le gustaba en el mundo? Con los ojos. La codicia. Pero es que a usted le gusta la codicia. Pero es que usted un billete en el piso y eso se va de, mejor dicho, de cara por cogerlo. ¿Qué más? ¿La pornografía? Pero es que a usted en el mundo le gustaba la pornografía. Vamos a ponerle a ver qué es lo que usted dice. Y el enemigo pone esas tentaciones y pone esas cascaritas de plátano para hacerlo resbalar. Bueno. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso Dios nos está llevando a que nuestros ojos se santifiquen. Cuando mis ojos se santifican, yo puedo ver muchas cosas, pero ya no me muevo. Digamos las novelas. Ya ahorita vamos para allá.
Entonces, cuando nosotros empezamos a controlar esos deseos internos de mi naturaleza, que antes era pecaminosa, yo empiezo a controlar y esas cosas ya no me tienen por qué mover. ¿Sí? No lo tienen por qué mover a uno. Porque el mismo Espíritu Santo le dice y lo hace ver eso como algo inmundo. ¿Sí? Lo hace ver, porque el enemigo de la pornografía, ¿cómo se le hace ver? Pero si eso es normal, eso es parte de este mundo. Ya se convirtió en algo normal. En los años 60, ¿qué hubiera pasado si se mostrara la pornografía como que está ahorita? O aún con nuestros padres o nuestros abuelos. Y ellos aborrecían eso. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a implementar eso y hacerlo ver como algo bueno? Y que en estos tiempos fuera normal. Pero si ver pornografía es algo normal, ¿cierto? Ante los ojos del mundo. Pero ante los ojos de Dios es algo que Dios aborrece. Porque ¿qué está contaminando eso? Está contaminando mi mente, está contaminando mi alma, ¿sí? ¿Usted sabe qué produce eso en la persona? El querer desear algo. Entonces, está viendo unas imágenes, pero está en la calle y quiere hacer eso mismo con lo que está viendo en la calle. Por eso hay personas que miran y tienen una mirada de lujuria, se llama eso. ¿Sí? Con una mirada de morbosidad. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, pero eso es lo que está produciendo la pornografía a nivel del mundo. Pero como el mundo lo nota como algo normal. Entonces, ¿de dónde nacieron los pedófilos? ¿De dónde nacieron los abusadores? ¿De dónde salió todo eso? De algo que Satanás empezó a implementar. Entonces ya no se complace solamente con ver, sino con ir y hacerlo. Y hacer lo mismo. Entonces no le importa absolutamente nada. Sino solamente el placer carnal. Es por eso que debemos cuidar nuestros ojos, porque no podemos culpar a nadie cuando se cae en la tentación. Acá no podemos culpar a nadie, porque ya Dios está diciendo que eso es malo, que Él lo aborrece. Entonces, si yo lo cometo, yo no puedo estar culpando a los demás, porque yo lo cometo. Y no podemos culpar a nadie cuando se cae en la tentación, sino cada uno de nosotros somos culpables si dejamos que los ojos miren lo que activa nuestra naturaleza carnal. Y no es para que digamos, entonces andemos con los ojos cerrados siempre para no pecar. Entonces quiere que no peque, entonces voy a cerrar mis ojos. ¿Sí? Voy a quitarme los ojos para no pecar. ¿De dónde nace entonces esa acción de no pecar? Si este mundo está contaminado de pecado. Ahora ya no les da vergüenza tener actos obscenos en las calles. Y usted pasó y vio eso. ¿Cómo lo vio? Porque aquí hay dos opciones. O le gustó o lo aborreció. ¿Sí? Entonces hay dos cosas que usted puede hacer. Por eso es el discernimiento. Lo bueno o lo malo. Y si usted verdaderamente es una persona que se está santificando, usted va a ver esas cosas, aborrecerlas, ¿sí? Aborrecer esas cosas. Pero si usted se hace partícipe, ¡ay, tan bonito que están allá! ¿Sí? No, es que eso es normal. Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, no podemos andar por la calle y entonces, ¡ay, no voy a cerrar los ojos para no pecar! No. Si usted hace eso es porque todavía es un débil. Porque hay mucha debilidad, hay mucha carnalidad en su vida. Entonces no hablamos de que nos tengamos que tapar los ojos, sino cuida lo que ves y muchos buscan la excusa.
que la vista es natural. Eso es otra cosa que se... Es que la vista es como algo natural, entonces pues tiene que ver todo, ¿cierto? Pero Yahweh demanda a su pueblo que cuide lo que ve por muchos, porque muchos han muerto por eso. ¿Qué muerte ha habido por ver? Lo que no tiene que ver. Espiritual. ¿Mm? ¿Señora? Ok. ¿Vio la desnudez de su padre? Entonces, Santiago 14, 1, 14, 15 nos dice, en cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada de su propio deseo y atrapado. O sea, cuando hay una tentación es porque uno mismo ha permitido que esa tentación llegue. Porque una tentación no llega si el Espíritu Santo está en uno. ¿Sí? Se los voy a leer. En cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada de su propio deseo y atrapado. 15. Entonces, habiendo concebido el deseo para el pecado, y cuando el pecado está completamente crecido, pare la muerte, o da a luz la muerte. Este pare es de parir, o sea, de dar a luz. ¿Y qué da a luz? La muerte. Pare, muerte. O sea, que lo que va a salir de tu vida va a ser muerte. Entonces, yo no puedo estar como creyente, y lo voy a tomar en otro aspecto. Antes, si yo era alcohólico, me acerqué a Dios y Él me limpió todas esas cosas. Me restauré, ya no lo soy. Pero si yo me doy el lujo de llegar y caer otra vez en el alcoholismo, es porque yo mismo lo quise hacer. ¿Sí? No porque Dios no estuviera, sino porque yo mismo lo quise hacer. Entonces yo mismo fui arrastrado por algo que a mí me gustaba en mi antigua naturaleza. ¿Sí? Sí, puede ser las mismas concupiscencias del corazón, de mi vieja naturaleza. Porque una manera en la cual el maligno tiene a muchos esclavizados es porque dejan que su mirada vaya y se sacie. Pero cuando uno deja que ande en libertad aparente, busca propia destrucción, su propia destrucción, ya que da libertad de ver. ¿Sí? Yo mismo soy el que provoco mi propia libertad de ver, de lo que quiero ver. Y es que quiero ver y saciarme más, y es que quiero llenarme más de eso y sigo viendo. Entonces, ¿por qué no cogemos y vemos esto y nos saciamos de la palabra de Dios? Porque esas cosas nos atraen más. ¿Sí? ¿No se supone que estamos en una comunidad y ya que Dios nos limpió? Entonces, ¿por qué tenemos que caer en lo mismo? ¿Qué ejemplos podemos ver de saciarnos? La pornografía, por el adulterio. ¿El adulterio por qué llega? ¿Qué es el adulterio? Adulterio es cuando el hombre o la mujer busca una relación por fuera del matrimonio, ¿cierto? ¿Pero por qué lo busca? Porque fue algo que alimentó sus ojos, ¿sí? Fue algo que entró por sus ojos y fue un deseo hacia una mujer o en la mujer hacia un hombre. ¿Mm? Entonces se empieza algo por algo que vio y se empieza a alimentar mi mente y mi corazón hasta que eso pare y sale lo que tiene que salir a través de lo que usted vio. ¿Sí? Entonces, pornografía, por el adulterio, para robar. ¿Cómo puede operar eso en el robar? Yo vi algo, no tengo la plata, pero lo quiero. Codicia. Lo quiero tener.
pero fue por algo que usted vio. Ahí entra lo que usted dice, las telenovelas, las películas. Mirado por amargura, con venganza, de odio, para muerte, con envidia, por codicia, por soberbia, por menosprecio, por celos, por enojo, de presumir algo, por burla, rechazo, por seducción. Todos estos aspectos se generan por lo que yo estoy mirando, por lo que yo estoy observando. ¿Puede llegar a envidia? Ok. Codicia, soberbia. Yo me vuelvo amargado porque alguien consigue algo y pues vi que eso algo era bonito y ahora me vuelvo amargado porque él sí lo puede tener y yo no. Entonces hay muchas cosas que entran por nuestros ojos, ¿cierto? Pero cuando yo veo que una persona tiene algo y a mí me parece bonito, ¿yo qué hago? De un verdadero creyente, ¿usted qué hace? Alegrarse. Pues alegrarse. ¿Quién se alegra aquí de que las demás personas tengan algo? ¿Mm? Es un verdadero creyente. Sí, lo hace. Ah, bueno, un verdadero creyente sí lo hace. Y no se pone a decir, pero es como él sí puede y yo no. Porque ahí, ¿qué pasa? Empieza a ver ¿qué? Celos, enojo, ¿sí? Y todo eso produce también un rechazo, ¿sí? A través de lo que yo veo, lo va a rechazar, porque ahí generó algo como mucha envidia. Entonces, sí ve todo lo que entra por nuestros ojos y porque Dios quiere siempre estarnos santificando. Entonces, esto que que el Padre nos está mostrando hoy, se tiene que ver, se tiene que empezar a mostrar muchas cosas de lo que de pronto yo estaba haciendo de una forma incorrecta. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar en esta semana? ¿O qué va a pasar en este tiempo? Que el enemigo de pronto va a traer esas cosas y Dios las va a permitir para verdaderamente si usted es una persona que se está santificando. ¿Listo? Segunda de Pedro 2, 18, 19. Bocones hablando grandiosamente de la nada. Bocones hablando grandiosidades de la nada. Juegan con los deseos de la vieja naturaleza para seducir con lujuria de la carne a la gente que ha empezado a escapar de aquellos cuyos caminos de vida son errados. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Porque la persona que se convierte en esclava de quien lo ha derrotado. ¿A qué nos lleva esto? ¿Y esto sobre qué nos habla? ¿Sobre los falsos profetas? ¿Se mofan de qué? Dice bocones, hablando grandiosidades de la nada. Eso es cuando en los lugares, en las iglesias permiten y son permitidos con el pecado. En una iglesia grande, no, es que el Señor llegó esta semana con la titular y en la otra fin de semana llega con el reemplazo. ¿Sí? Y normal, entró a la iglesia y salió. ¿Y quién le dijo algo? Nadie, ¿cierto? Porque se convirtieron en esclavos de qué? De su propia corrupción. De la corrupción de que hay internamente, de los deseos de la carne. Así que no debemos permitir que el pecado reine en nosotros y no dejemos que los ojos nos hagan pecar, ya que como sabemos los ojos reflejan lo que está en nuestro corazón. Romanos 6:12. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los sigan obligando a obedecer sus deseos. Así que no nos dejemos llevar por lo que vemos, sino que aprendamos a someter todo nuestro cuerpo a la voluntad de Yahweh. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? ¿Cómo puedo someter mi cuerpo a la voluntad de Yahweh?
¿Cuál es la voluntad de Yahweh? Hacer lo que a Él le agrada. Ok, entonces cuando nos sometemos a Yahweh, Debemos el enemigo tiene que huir y no puede venir a seguir metiendo esos deseos de la vieja naturaleza ni de todas esas cosas en nuestra mente, porque no hay un derecho legal que yo le haya dado. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Someteos a Yahweh, ¿sí? En ese momento que nosotros nos sometemos a Yahweh, Él nos empieza a santificar y a purificar. Entonces, en algún momento de sus vidas, cuando tú ya seas santificado y purificado, que todos aquí ya tenemos que estar en esa condición. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a venir ciertas situaciones, pero tú ya no las vas a ver con los mismos ojos. Antes te agradaba, pero ahora lo aborreces. ¿Mm? Antes te agradaba, pero ahora lo aborreces. Primera de Tesalonicenses 4:5. No dejándose llevar por los deseos lujuriosos como los paganos que no conocen a Yahweh. ¿Quiénes son los que se dejan llevar por esos deseos? Los que no conocen a Yahweh. ¿Aquí quién conoce a Yahweh? ¿Quién conoce a Yahweh acá? ¿Nadie? Todos conocemos a Yahweh. Bueno, entonces no nos dejemos llevar por los deseos lujuriosos, como aquellos que no conocen a Yahweh. Y si tú te dejas llevar por esos deseos, es porque no conoces a Yahweh. Porque si lo conocieras, harías lo que a Él le agrada. ¿Mm? Porque si decimos que somos renovados en Yeshua, nuestra naturaleza pecaminosa debe estar cada día sometida a la verdad de Yahweh, para que en su palabra, que es su palabra, porque antes éramos hijos de la ira, que iban tras sus deseos sin temor a Yahweh. Mas ahora no es así, sino nos sujetamos porque aceptamos la salvación. Y es por eso que vivimos conforme a lo que Yahweh pide en su palabra. Tito 3:5. Pues en un tiempo nosotros también éramos insensatos. ¿Se acuerdan de esa palabra? O sea, ¿éramos qué? ¿Qué significa la palabra insensato? Locos, inmaduros, rebeldes, tontos, ¿sí? Actuamos como tontos. Pues en un tiempo nosotros también éramos insensatos, o sea, cuando no conocíamos de Yahweh, y desobedientes, engañados y esclavizados por una variedad de pasiones y placeres. Pasábamos nuestras vidas en maldad y envidia. La gente nos odiaba y nos odiábamos el uno con el otro, o el uno al otro. El 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad y el amor por la humanidad de Yahweh, nuestro Salvador, Él nos salvó. No fue en virtud de obras de justicia que hubiéramos hecho, o sea, no fue por nuestros méritos, sino basado en su misericordia. Él lo hizo por medio del renacer y la renovación producida por el Ruach HaKodesh. Entonces, antes había una condición, y esa condición era una naturaleza caída, y nos gustaba hacer lo que a nosotros se nos diera la voluntad. Pero ahora, como nosotros estamos con el Eterno y andamos en Él, porque por Él fuimos justificados, ¿por quién? Por Yeshua HaMashiach. Ahora tenemos que cambiar nuestra vieja naturaleza y guiarnos bajo la naturaleza verdadera, y esa es nuestra naturaleza santa y apartada para Dios. O sea, ya no podemos caer en lo mismo que estábamos antes. Yo no puedo traer mi vieja naturaleza al caminar con Dios, porque ¿qué va a pasar? Que va a llegar un momento donde usted, es que yo como soy fuerte aquí en el Espíritu Santo, pues
Yo puedo andar en lo que antes andaba y no me va a pasar nada. Bueno, no tiente al diablo, ¿sí? No tiente a Satán porque él le dice, ah, sí. Y como él lo conoce también a ustedes y sabe cuáles son sus debilidades, pues les va a mostrar una debilidad de esas. ¿Y qué va a pasar? Luego no dijo que era fuerte. Entonces no tentemos. No nos metamos en cosas que no nos debemos de meter. ¿Sí? Así que ya no dejemos que nuestra carne nos someta, sino que dejemos que la carne sea quebrantada por Yahweh, para que así nosotros poder vivir como Yeshua, en humildad y en sujeción a Él, para que nuestro cuerpo sea un templo en el cual nuestro ojo se guíen por la verdad y ya no se sujete más al deseo de la carne. Empezamos un caminar con Dios. Entonces nosotros estamos sometidos a Dios y Él no va a permitir que nosotros caigamos. Pero si en algún momento usted cae, no le vaya a echar la culpa a nadie. Sí, exacto. Si usted cae es porque usted quiere caer o porque verdaderamente aún no ha sido o no ha verdaderamente no ha permitido que Dios renueve su vida. Entonces aquí no podemos sacar de excusas o crear culpables donde no los hay. Cuando el único culpable vamos a ser nosotros. Primera de Pedro 2:4. Con el resultado que vivan el resto de sus vidas en la tierra, ya no más controladas por el pecado, sino conforme a la voluntad de ¿quién? De Yahweh nuestro Elohim. ¿Sí? Entonces, ya no están controladas por el pecado, mi visión, mis ojos, ya no están controlados por el pecado, sino están controladas ¿por quién? Por la voluntad de Dios. Y es ahí cuando mi ojo está controlado por la voluntad de Dios, cuando Él puede utilizar mis ojos para ver y discernir la santidad. Eso es tener santidad. Cuando ya mis ojos no están gobernados por la naturaleza pecaminosa, sino que ahora están controlados por la voluntad de Yahweh. Entonces Yahweh te dice, Camilo, yo quiero usar tus ojos. Y yo quiero que tú seas mis ojos donde tú quieras que vayas. Entonces Camilo, ¿qué tiene que hacer? Santificarse cada día más. ¿Porque el enemigo va a traer tentaciones? Sí, pero como tú ya sabes separar de qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios, entonces vas a poder controlar eso. Y vas a permitir que tus ojos sean usados por Dios. ¿Para qué? Para ser instrumento. Entonces ahí entra algo muy importante. Dice que nuestros ojos, nuestra boca y nuestras manos son instrumentos de Dios. Dios a través de nosotros ve qué es lo que hay en las personas. Discierne demonios. ¿Sí? A través de nuestra boca declaramos ¿qué? Palabra de vida, correcto. Traemos vida. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a traer vida allá afuera. Entonces a través de nuestra boca va a haber vida. Y a través de nuestras manos, boca y manos, van a poder traer también sanidad. ¿Sí ves por qué es tan importante el santificarnos? Así que cuando nos apartemos de la naturaleza carnal y nacemos de nuevo en la naturaleza que se vive en el Ruach, en el Espíritu, donde la maldad no opera. Cuando hay santidad, la maldad no puede operar. O sea, si usted viene en pensamientos a querer hacer algo, tenga cuidado porque no se sabe si verdaderamente la maldad está operando en su vida todavía. Y hay algo de su vieja naturaleza. Sino solo gobierna Yahweh, así que cuidas tus ojos porque es la ventana de tu corazón. Lo que tú ves, tú lo quieres ser. ¿No les ha pasado que van por la calle y ven, uy, pero hay formas de verlo? Y ven a una persona con algo que usted quisiera tener. Y usted se mete hasta que no tengo lo que tiene ella, usted no es feliz. Y se vuelve amargado si usted no lo puede tener.
Entonces tengamos mucho cuidado, porque es la ventana de mi corazón y es lo que entra por mis ojos, lo que mi corazón quiere hacer. ¿Mm? Entonces, si hay santidad en mis ojos, ¿mi corazón qué quiere hacer? Ok. Segunda de Pedro 1:4. Anótenlo. Por medio del cual nos ha dado promesas valiosas y superlativas, para que por ellas podamos venir a compartir en la naturaleza de Yahweh y escapar de la corrupción de los deseos malignos que han traído al mundo. Miren la recompensa tan grande que Dios nos da cuando nosotros entramos en una santidad. Dice, por medio de la cual nos ha dado promesas valiosas. Una promesa valiosa para cada uno de ustedes. ¿Cuál es la promesa más valiosa? La salvación. ¿Mm? Una de las promesas más grandes. Después vienen promesas de restauración, ¿cierto? Va a restaurar tu genética. ¿Listo? Entonces Dios dice, sí, va a restaurar la genética de él. Ok. Con Daniela van a hacer los dos, van a restaurar genética. Eso es una promesa de Dios. ¿Sí? Ya si ustedes la creen o no, eso es cuestión de ustedes. Pero esas son las cosas valiosas, las promesas valiosas que Dios nos ha entregado. Si nosotros la creemos, se ejecuta. Si no la creemos, no va a pasar nada. Para que por ellas podamos venir a compartir en la naturaleza de Yahweh. ¿Cuál es la naturaleza de Yahweh? Santo, santo, santo. ¿Cierto? Esa es la naturaleza de Yahweh. Porque Él es santo, santo, santo. Pero Él nos pide que nosotros seamos santos. ¿Sí? Entonces, ¿qué anhela Yahweh de nosotros? Que vivamos en la naturaleza de santidad, como Él la anhela. Y escapar de la corrupción de los deseos malignos que los deseos malignos han traído a este mundo. ¿Cuáles son esos deseos malignos? Los deseos de los ojos, los que estamos hablando hoy. Eso es un deseo maligno. Porque lo pudimos estudiar que a Satán, ¿dónde lo incluyó en el ser humano? En Génesis 3 metió todo esto. Porque se le abrió sus ojos. ¿A lo qué? A lo malo. A lo malo. Cuando el ser humano todo lo que conocía era bueno. O Yahweh dijo en algún momento que lo que él hizo era malo. Creé los cielos y la tierra y vi que era malo. Creó los seres humanos, creó los animales y todos los árboles y las plantas y dijo que era malo. No. Entonces todo lo que había era bueno. Pero, ¿Satanás qué hizo? Entonces todo lo que era bueno lo convirtió en algo malo, para destrucción. Por eso cuando nos santificamos, nos volvemos a la naturaleza santa de Yahweh. Entonces, de todo lo que hoy aprendimos, de todo lo que Yahweh nos mostró hoy, y de todo lo que Dios ha venido hablando durante todo este tiempo, este es un punto en el cual nosotros debemos anexarlo a nuestra vida. Santificar nuestros ojos. Que ya nuestros ojos no nos dejen tener los deseos que antes sentíamos, sino que estén sujetos a la voluntad de Yahweh. Y la voluntad de Yahweh para tus ojos es que tus ojos sean instrumento. Porque por donde quiera que tú vayas, Él va a usar tus ojos para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Listo? Entonces, le damos gracias a todos los que nos acompañaron aquí en este hermoso Shabbat. Que el Eterno les bendiga y les dé la capacidad para poder soportar todo lo que viene a través de estos tiempos en este mundo. Les bendecimos grandemente y Shabbat Shalom.